Hola, ¿cómo estás? Deseando que todo esté marchando muy bien, ya casi estamos a un paso del fin de semana. Y bueno, hoy quiero platicarte un poquito acerca de las emociones. ¿Qué tanto sabes o qué sabes acerca de las emociones? Fíjate que las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. La raíz etimológica de la palabra emoción nos da información acerca de su significado. En latín, moción significa o quiere decir movere, y el prefijo denota un objetivo, es decir, la palabra emoción desde el punto de vista semántico significa moviéndose o movimiento hacia. Las emociones nos ayudan a aprender definitivamente cosas nuevas, a entender otras situaciones o circunstancias, pero también a impulsarnos a la acción. ¿De acuerdo? Las emociones siempre aparecen tras los pensamientos. Estos aparecen ya sean conscientes o no. Recuerda que nuestro inconsciente es más del 80% y es el que dirige nuestra vida y está genuinamente conformado por todas nuestras huellas, traumas, programaciones, recuerdos, improntas y todo lo que hemos vivido incluso desde la gestación y también por programaciones o lealtades de nuestro clan. Bueno, y como te decía, pues las emociones aparecen tras los pensamientos y dan lugar a acciones y estas a resultados. Es decir, un estímulo o situación va a generar un pensamiento, ese pensamiento va a detonar en una emoción, esa emoción va a traer como consecuencia una acción y por ende un resultado. Según lo anterior, si nuestras reacciones no son adaptativas y nos impiden conseguir nuestros objetivos, la causa próxima estaría en nuestra forma en cómo percibimos, cómo nosotros nos contamos la historia de lo que sucedió, de lo que sentimos, de acuerdo a los filtros que tenemos, y entonces es lo que constituye nuestra realidad. Nosotros vemos el mundo no como es, sino como somos. Por eso nos percibimos de cierta manera y percibimos a los demás de cierta manera. Si ajustáramos esa visión general del mundo, conseguiríamos resultados diferentes y más adaptativos, es decir, nos sentiríamos mejor y más satisfechos. Existe cierto grado de acuerdo a considerar, de acuerdo desde el punto de vista psicológico, donde existen 6 emociones básicas. Todas ellas constituyen y forman parte de procesos de adaptación y existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. Se agrupan en emociones como las que te voy a comentar, en agradables, que pueden ser alegría, neutras como la sorpresa, desagradables, tristeza, miedo, ira, asco. Cuanto mejor conozcamos las emociones, una mejor gestión, dominio y regulación vamos a tener, es decir, vamos a contar con una adecuada inteligencia y gestión emocional. Y podremos aprender a manejar y reprogramar nuestra mente, que no es más que contarnos desde una percepción sin juicio, sin culpa y sin victimismo lo que sucedió, trascenderlo, integrarlo y liberarlo. ¿Para qué? Pues para vivir una vida feliz. Cuando empezamos a identificar estas emociones, esto nos ayudará a también que nuestro entorno cambie, obviamente, nuestra realidad también evoluciona, los seres que nos rodean y por supuesto adquirimos más amor propio, confianza y nuestras relaciones mejoran. Y algo de lo más importante, tu cuerpo no se enferma porque estás procesando la información. ¿Cómo se ve una emoción somatizada en enfermedad? Bueno, pues es la emoción inicial que se dice que nada más dura, fíjate, una emoción dura en nuestro cuerpo, en nuestro ser, a lo sumo, a lo mucho, 1 minuto y medio. 1 minuto y medio nada más. Por eso se dice, no es lo que nos pasa,
sino cómo interpretamos el shock y el impacto que nos genera lo que nos pasa, cómo lo percibimos y cómo nos contamos la historia. Entonces, la emoción inicial es una reacción ante cierto estímulo o ante cierta situación, y esto generalmente segrega cortisol y por ende tenemos estrés. Viene luego el proceso de somatización, donde la emoción no se gestiona, no se habla, no se libera, no se saca y se empieza a quedar guardada en el cuerpo, empezando a bloquear o a distorsionar nuestra realidad, pero también nuestro fluir libre de energía, y entonces empieza a haber malestares en nuestro cuerpo físico. El estrés no resuelto se convierte en ansiedad. Los síntomas iniciales pues son evidentemente bloqueo de centros energéticos, malestar físico, dolores de cabeza, tensión muscular, dolor de estómago, gastritis, colitis, dolor de hombros, tensión en el cuello, ¿de acuerdo? Cuando la enfermedad ya empieza como a tocarnos a la puerta y a decirnos tenemos algo pendiente por procesar, se empieza a desarrollar una condición física crónica o aguda. Ya no es un simple dolorcito de cabeza, ya no es un simple dolor de espalda y de hombros, ya no nos duelen nada más las piernas o el estómago, sino que ya se van desencadenando enfermedades degenerativas, y también pueden aparecer ya no un dolor, sino una migraña o problemas cardiovasculares, de hipertensión, fatiga, enojo, incomodidad, y ya son como cosas más de cuidado, ¿de acuerdo? Generalmente cuando esto sucede aparece ansiedad, que es un trastorno de pánico por exceso de futuro, un pensamiento con exceso de futuro, por no tener o no sentir el control de los acontecimientos, porque las cosas no son como yo quisiera o no se dan en el momento que yo quisiera, y esto puede desencadenar hipertensión. La tristeza obviamente nos va sumiendo en una situación de aislamiento, de depresión, de falta de apetito por la vida, de falta de energía, y pues no nos sentimos ni empoderados, ni capaces, ni merecedores, y se desencadenan problemas digestivos, por ejemplo. Y bueno, luego la ira, el juicio, el resentimiento, ese papel de victimismo, culpar a los demás, evidentemente impacta de manera bastante considerable nuestro aparato digestivo. El estómago empieza a sufrir unos cambios bastante drásticos, y pues de alguna manera empezamos a maltratar nuestros órganos con dolores, con úlceras, con gastritis, con colitis nerviosa, y también se desencadenan malestares musculares por esa rigidez, por esa falta de flexibilidad, por esa incapacidad para soltar, para perdonarnos, para dejar de juzgar, para fluir, para soltar el control, para reprogramarnos y contarnos de otra manera la historia. Si esta información te resuena y te interesaría ahondar más en el tema, manda un WhatsApp al 55 45 36 47 00, y con mucho amor y conciencia podemos ir resolviendo paso a paso en un proceso terapéutico todas estas cuestiones y el por qué o para qué nos sucedieron las cosas, pero dejar de cargarlas, soltarlas, entender que todo en la vida tiene su sentido profundo, tiene un propósito, y la única finalidad es trascender, evolucionar, transformar y lograr recordar y reconocer que nos merecemos una vida plena, en paz y feliz. Yo soy Harprema Calcaur y fue un placer compartir contigo esta información. Y si requieres algo, pide ayuda. Se vale, no podemos siempre con todo. Te abrazo con el corazón. Gracias por escuchar.